estaban esperando en sus mañanas. Pues tu Mañana Fit siempre con Fernando, que tiene unos muy buenos consejos. ¿Y por qué no debemos dejar de incluir las proteínas o no debemos dejar de consumirlas en nuestra alimentación diaria? Por supuesto que sí. Lo más importante que hay que entender aquí es que las personas tienden a pensar que la proteína no engorda o que la proteína es la que construye masa muscular. Si bien eso es verdad en el asunto del músculo, la proteína también puede engordar a las personas. La gente siempre piensa que hay que comer alto en proteína y bajo en carbohidratos para no engordar cuando no tiene nada que ver. Embutidos, tiene que ver con las calorías. No, tiene que ver con las calorías y la calidad de la comida que quieran tener. ¿Por qué nunca debo dejar proteínas? Porque las proteínas son las que se encargan de los procesos fisiológicos de reparación de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo que hace es simplemente, para repararse a sí mismo, en cada noche cuando dormimos, usa las proteínas para hacer esos procesos. Todo lo que tiene nuestro cuerpo es proteína, la sangre, el ADN, no solo la masa muscular. Esa es otra de las funciones que puede hacer la proteína. Entonces es súper importante para el sistema inmunológico también. Entonces para el desarrollo, la formación completa de un feto cuando la mujer está embarazada. Entonces es importante tener proteínas en nuestra alimentación, es súper importante. ¿Hay alguna diferencia si la mujer debe consumir más o menos proteínas en relación al hombre o no? Fisiológicamente No. Pregunto, porque hay dos fuerzas diferentes, hay dos... Sí. Ya, básicamente esa pregunta nos la hacen mucho, pero tiene que ver con el hierro, si es que hablamos de la menstruación, básicamente. Tiene que ver con el hierro, que no tiene que ver con la proteína directamente. Lo que sí se puede manejar es la cantidad de proteína que yo voy a consumir por día. Eso se mide por el peso de la persona, del peso que uno quiera tener. Voy a poner un ejemplo. Si quiero tener 160 libras, pero peso 180, yo voy a comer hasta calcular mi peso en 160 libras. ¿Cómo calculo eso? De 0.7 a 1 gramo por libra de peso. ¿Ok? Es decir, si yo no soy muy exacto, si yo no soy muy activo y peso 100 libras, multiplico 0.7 por 100. Yo peso 140 libras y yo debería consumir entre 0 y 1. Entre 0.7 y 1. Y 1. Exacto. Si yo le pongo 1 a cada libra, es decir, que debería consumir 140 gramos de proteína. De proteína. Diaria. Exacto, diaria. ¿Cómo la divido? Esa es una muy buena pregunta porque las personas tienden a pensar que solo es la carne o que no hay forma de conseguir proteína o que es muy difícil, y no es cierto. Lo que sí hay que tener claro es la forma en cómo la consigo. Por ejemplo, acá tenemos proteínas que son animales, como pueden ver, tenemos pescado, tenemos pollo, tenemos huevos y tenemos lácteos. Son muy altas en proteína. En cuanto a lo que es pescados y pollos, lo importante es que aportan muchísima calidad de proteína. Es decir, uno puede tener mucha proteína en una pequeña porción. A diferencia de la carne roja. No, la carne roja también tiene mucha proteína, por supuesto. Lo que tiene es más grasa saturada. Eso es el otro componente. Entonces, con los huevos son una excelente fuente de proteína. Se puede decir que es la mejor fuente de proteína natural que existe, que uno puede consumir, salvo que seas vegano, no lo consumirías, pero en realidad es muy recomendable que uses eso. En cuanto a los lácteos también tienen mucha proteína. La desventaja del lácteo es la grasa saturada que tiene. Entonces, siempre que usemos lácteos, procuremos que sean descremados, no semidescremados, sino descremados para aprovechar la proteína al máximo. Podría ser deslactosado, eso no tiene nada que ver. Lo que es deslactosado lo que hace es simplemente tiene enzimas para que puedas digerir la leche mejor. Nada más. De ahí vamos a movernos al siguiente rango. ¿Qué pasa si no me gusta comer carne? No soy de los que se alimentan mucho con animal muerto, no pasa nada. Yo lo que hago es buscar otras fuentes que sí pueden ser, entendiendo un principio importante. La proteína en los granos, que es lo que tengo acá, todos los granos. Tenemos el garbanzo, la rajita, la menestra o la lenteja, el frijol blanco. El frijol blanco tiene mucha proteína. Almendras, tenemos las almendras, nueces, frutos secos, el maní. ¿Qué pasa con esto? Hay que recordar que estos alimentos, si bien tienen proteína, también tienen carbohidratos. Entonces, al contrario de lo que pasa con las carnes, en la carne yo sí puedo decir, voy a comer poca carne y tener más proteína. En los carbohidratos no, porque tengo menos proteína y por ende voy a tener más calorías. Entonces, si yo le digo a una persona que 100 gramos de lenteja tiene más o menos 8 gramos de proteína, estamos hablando de que está comiendo 100 gramos de lenteja. Entonces hay que entender que es mucha más cantidad de comida para llegar al porcentaje a 8 gramos. O sea, 100 gramos sería en relación, es casi como una tacita de esto, Es más o menos cocida, porque no es lo mismo cruda. Sí, cocida, no es lo mismo. Tiene que ser cocida. Uno la pesa cuando ya está cocinada. Sí, puede ser esto, tal vez un poquito más. O sea, entonces, si yo le uniera un poquito las almendras sería... Pero, ojo, eso es importante. Estamos hablando de 8 gramos de proteína versus 100 gramos de pollo que tienen 21 gramos de proteína. Entonces,
En 100 gramos de pollo yo tengo 21 gramos de proteína, en 100 gramos de lenteja yo debo consumir 140 por mi peso. Eso quiere decir que puede ser un filete de pollo. Sí, que tienes 21. Un huevo duro. Que tiene 7. Entonces voy, ¿cuánto? 27. 28. 21 me dijiste. 21, 28, ya, perdón, sí. Ya, 27. Y yo quiero consumir 28. Una taza de lenteja. Sí. Ya. Ahí tienes 8 más. 8 más. Si son 100 gramos, ya. 8 más. Ok. ¿Y entonces cómo lo 36. repaso? Ya, pero eso es solo un almuerzo. Eso es un ¿Cómo almuerzo. hago para en el desayuno y la cena? Exacto. Lo que uno hace es distribuir los gramos de proteína en todos los alimentos que uno tiene. Por ejemplo, el champiñón. El champiñón, mucha gente me pregunta si es que tiene proteína o no. Muchísimos alimentos tienen proteína en la naturaleza. La diferencia es la cantidad. Para que tengan otra idea, en el champiñón, por 100 gramos de champiñón, que es un montón, porque el champiñón es súper liviano, tengo 3 gramos de proteína. Uy, es poquísimo. Es poquísimo. Entonces tendría que comer una cantidad fenomenal de champiñón para llegar a las porciones que necesito. Entonces ese es el principal error que se comete en las casas. Es decir, cosas como por ejemplo que el alimento verde tiene mucha más proteína que un alimento como el grano o como la carne. Exacto. Que no es cierto. Si bien sí tienen, y que no es que no es recomendado, eso es bueno porque tienen minerales, tienen un montón de nutrientes que son importantes también, no son una fuente de proteína alta. No es que no se pueda tomar de ahí proteína. O sea, nunca van a llegar a la proteína animal, digamos. Nunca. Esa es la de más alto valor biológico en cuanto a cantidad de proteína por gramaje, ¿no? O sea, siempre va a ser más recomendable. ¿Qué digo yo? Es una buena recomendación, es lenteja con arroz. Usted combina un grano con un cereal y aumenta la proteína. Perfecto. La quinoa también puede ser, quinoa con lenteja, garbanzo con lenteja. La arveja tiene muchísima proteína también, tiene más que el grano rojo. Y otra cosa que quería conversar del tema de la proteína, mucha gente pregunta sobre la proteína en polvo. La proteína en polvo es... La proteína en polvo lo que hace es... Para que la puedas consumir. Pero también es recomendable, pero no es que es mejor o peor. Solo es otra forma. Y dependiendo de